Bueno, buenos días, estimados estudiantes, que le habla la doctora Andrea Corbos. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en desarrollar todo lo que es el sistema gastrointestinal. Y bueno, vamos a observar que en este sistema va a ser una mezcla de lo que sería tejido epitelial, tejido glandular y parte de tejido linfoide. Y es que evidentemente si este sistema se encarga del procesamiento del alimento, de su absorción, de su excreción, entonces evidentemente a nivel histológico va a tener cierto grado de complejidad en relación a otros sistemas. Además, les quiero comentar, como en otras oportunidades, que para conocer la histología o lo micro es muy importante al menos conocer las nociones básicas o la anatomía del sistema gastrointestinal para así cuando desarrollemos la histología sea mucho más fácil su comprensión. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que sería el sistema gastrointestinal. Y mediante esta presentación pretendemos pues responder o conocer las generalidades del tubo digestivo, conocer las características histológicas de la cavidad bucal, enfocándonos en la boca, sus anexos como las mejillas, las encías, el paladar, conocer además las características histológicas de la lengua, de las glándulas salivales y de lo que sería la faringe, específicamente la orofaringe, el esófago y el estómago. Entonces, iniciamos diciendo que el sistema gastrointestinal se va a componer de dos cosas principalmente. Del tubo digestivo per se, en donde nos estamos enfocando específicamente en las vísceras, siendo estas vísceras huecas principalmente, y que lo va a permitir dividirse en varios segmentos, en boca, en orofaringe, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Entonces, repito, el tubo digestivo vamos a enfocarnos en solo lo que serían las vísceras per se. Pero además, el sistema gastrointestinal va a estar formado por un sistema muy importante de glándulas anexas. Y vemos que realmente estas glándulas no se encuentran o van a estar por fuera de la pared del tubo digestivo, pero sus conductos excretores van a desembocar en el tubo digestivo. ¿Sí? De todas maneras, esta parte glandular la vamos a desarrollar más adelante. Y entonces, entre las glándulas anexas tenemos, por ejemplo, las glándulas salivales, como son parótida, submandibular, sublingual, y otras glándulas relacionadas al intestino delgado, como son el páncreas y el hígado. Entonces, recordamos que las funciones del sistema digestivo tiene función de ingestión de alimentos, permite el procesamiento mecánico y químico del alimento, además función de secreción, de digestión, de absorción y por último función de excreción. Bien, entonces bueno, ya que recordamos cuáles son las funciones del sistema gastrointestinal, vamos entonces a ir desarrollando cada una de las características histológicas de lo que está compuesto este sistema gastrointestinal. Entonces vamos a iniciar con lo que sería la cavidad bucal. Recordando que anatómicamente la cavidad bucal es una cavidad irregular que se va a extender desde los labios hasta lo que sería el istmo de las fauces. Vamos a tener que realmente esta cavidad bucal va a estar revestida por membrana mucosa, en donde va a predominar el epitelio estratificado plano, como podemos observar acá. Un epitelio estratificado plano, no queratinizado, en donde va a tener además un tejido conjuntivo laxo. Vamos a observar que en ciertas zonas en donde están expuestas a acción mecánica, como por ejemplo la superficie dorsal de la lengua, las encías y el paladar,
el epitelio puede llegar a sufrir queratinización, es decir, formar una capa córnea. Pero en todas las demás superficies, siempre va a predominar es el epitelio estratificado plano, no queratinizado. Si nos enfocamos en la parte de la boca y sus anexos, vamos a observar que el epitelio que predomina a nivel de labios y mejillas es un epitelio no queratinizado, estratificado, plano, como lo vimos anteriormente, pero que va a tener papilas bajas y va a estar compuesto de tejido conectivo. Además, va a tener una submucosa que se va a encargar de fijar la mucosa oral a los músculos más profundos. Y además conocer que la superficie de los labios se va a dividir o va a incluir en una zona cutánea, en donde va a estar básicamente la piel, en una zona de transición y ya en todo lo que sería la mucosa oral. ¿Ok? Pero lo más importante entonces en labios y mejillas es que va a estar formado por un epitelio no queratinizado, estratificado y que además va a tener una submucosa que va a permitir fijar la mucosa oral al músculo más profundo. Además, en sus anexos tenemos a las encías, en donde acá cambia, ya que vamos a tener un epitelio estratificado, plano, pero en este caso va a ser queratinizado, con papilas altas de tejido conectivo y altamente vascularizado. De allí es que las encías tienen esta coloración que es bien rosada. Además, hay otra característica muy particular y es que no va a tener ni submucosa ni tampoco las encías poseen glándulas. ¿Ok? Y con respecto al paladar, si recordamos, anatómicamente tenemos un paladar duro o también llamado paladar óseo y un paladar blando. Con respecto al paladar blando, va a ser un epitelio plano estratificado, no queratinizado y va a estar formado por un músculo netamente esquelético estriado, mientras que lo que sería el paladar duro va a tener el mismo epitelio pero de las encías, es decir, un epitelio estratificado, queratinizado, plano, pero que en esta oportunidad sí va a tener submucosa y que esta va a permitir fijar la mucosa oral al periósteo. Si continuamos conociendo lo que serían los anexos de la boca o de la cavidad oral, nos encontramos con este órgano que es bastante importante, que es la lengua. La lengua, recordamos, ella se encuentra en el piso de la cavidad bucal y que su masa está compuesta principalmente por músculo esquelético con numerosas células adiposas. Anatómicamente, si recordamos, la lengua va a estar formado por su raíz, en la cual no es móvil, es su porción fija, y va a estar formado por el cuerpo, en donde esta es su porción móvil. Y si observamos esta imagen, va a estar formado por una V, en donde es llamado surco terminal, en donde adelante de este surco terminal vamos a encontrar unas papilas irregulares, un poco grandes, que son llamadas papilas linguales y que más adelante vamos a ver su importancia. Entonces, recordamos que la lengua tiene funciones de procesamiento mecánico, nos ayudan a la destrucción o a la degradación de lo que sería el bolo alimenticio cuando entra en la cavidad bucal. Además, tiene función de análisis sensorial, tanto del gusto como también receptores para la temperatura, y además tiene funciones glandular, permitiendo la secreción de mucinas y lipasas para poder producir el procesamiento químico o enzimático de lo que sería el bolo alimenticio. Entonces, histológicamente vamos a tener que la lengua va a estar formada por una mucosa con su lámina propia,
por músculo y por glándulas. Y si nos enfocamos a nivel de la mucosa, vamos a tener que es un epitelio estratificado, plano, que no tiende a estar queratinizado y en donde va a estar formado por un tejido conjuntivo en donde va a predominar lo que sería fibras de colágeno y células adiposas. Además de esta lámina propia, vamos a tener lo que sería el músculo, en donde va a predominar el tejido muscular estriado y esquelético, y además vamos a tener glándulas que van a estar entre estas porciones, en donde van a tener estas glándulas secreción, serosas y mucosas. Entonces, nuevamente, si nos enfocamos en la imagen, acá observaríamos lo que sería la mucosa con su epitelio formado además con su lámina propia, que estaría localizado a este nivel, que es donde observamos este tejido conjuntivo que tiende a ser denso y irregular, y luego la parte muscular en donde predomina el tejido muscular estriado esquelético. Si continuamos con el estudio histológico de la lengua, vamos a observar entonces que en el dorso de la lengua, por delante del surco, vamos a encontrar unas papilas llamadas papilas linguales, en donde su centro o su núcleo van a estar formados por tejido conectivo que van a estar recubiertas por epitelio plano estratificado. Entonces vamos a tener que existen 4 papilas principalmente, que va a ser las filiformes, las fungiformes, las circunvaladas o llamadas también caliciformes y las papilas foliadas. Quiero que observen esta imagen en donde si vemos con detalle lo que son las fungiformes, las circunvaladas y las foliadas, están descritos algo llamado corpúsculos gustativos, mientras que en las papilas filiformes no encontramos estos corpúsculos gustativos y más adelante vamos a ver por qué. Entonces vamos a ir desarrollando cada una de las papilas por separado. Entonces tenemos que las papilas filiformes, como podemos observar acá, son papilas en donde sus extremos son ahusados, de ahí es que viene su nombre de filiformes, y son las más pequeñas y más abundantes, en donde su función más que todo es mecánica y por lo tanto no tiene corpúsculos gustativos, ya que estos corpúsculos, ya vamos a ver cómo es su histología más adelante, pero estos corpúsculos son los que me permiten tener la función gustativa de las papilas. Entonces, como las papilas filiformes su función es mecánica, ellas carecen de corpúsculos gustativos. Con respecto a las papilas fungiformes, vamos a observar que su nombre es porque ellas tienen forma de hongos, son rojas, están aisladas y en espacios regulares entre las papilas filiformes y sí contienen corpúsculos gustativos que se encuentran en la parte superior de la papila y tiene función entonces gustativa. Si continuamos estudiando las papilas linguales, tenemos la tercera papila, que es las papilas foliadas, en donde si observamos en la imagen, tiene proyecciones bajas separadas por surcos paralelos entre sí. Estas papilas más que todos van a estar ubicadas es en la parte posterior de la lengua, específicamente en sus bordes laterales cerca del surco terminal. Y tiene corpúsculos gustativos, por lo tanto tiene una función importante como función gustativa. Y con respecto a las últimas papilas, que son las caliciformes, reciben su nombre es porque se
ustedes pueden observar, tienen forma de cáliz y en donde van a estar rodeada por un surco circular invaginado que le da este aspecto de cáliz. Tiene una gran cantidad de corpúsculos gustativos que sobre todo están por delante del surco terminal y vamos a observar que en estas papilas caliciformes van a drenar o van a desembocar unas glándulas menores salivales cerosas que son llamadas glándulas de Von Eber, en donde en realidad la función de estas glándulas es de poder lavar el corpúsculo, básicamente para poder, diferenciar los distintos sabores en el bolo alimenticio. Entonces, vamos a estudiar un poco lo que serían estos corpúsculos gustativos, que ellos se encuentran a nivel de las papilas, ¿ok? Entonces tenemos, excepto en las papilas filiformes, como vimos anteriormente. Entonces, el corpúsculos gustativos, como observamos, son cuerpos ovales o alargados. Tiene más o menos entre 50 células dispuestas, como observan acá, en capas de cebolla, en donde sus extremos apicales van a converger en este polo gustativo. Se habla de que tiene 4 tipos celulares que son sus estadios evolutivos. Entonces vamos a encontrar en las células basales, que en realidad son las células madres que permiten la proliferación o la formación de las otras células, que estas células basales luego se van a convertir en células oscuras, luego se diferencian en intermedias y por último se van a diferenciar en las células claras que van a terminar en el polo gustativo. Como podemos observar acá, este polo gustativo con esta función tan importante que es sensorial del gusto, va a tener una gran cantidad de fibras nerviosas aferentes y entonces son estructuras responsables de percibir lo que serían todo lo que es los sabores. Entonces, ya con esto desarrollamos todo lo que sería la histología básicamente de la lengua. Luego, si continuamos desarrollando lo que es el sistema gastrointestinal, tenemos que existe una parte glandular sumamente importante, ya que nos ayuda a producir una sustancia vital para el bolo alimenticio, que es la saliva. Y justamente ahora me estoy enfocando en las glándulas salivales. Entonces, nuevamente repito, estas glándulas salivales tienen función importante en el sistema gastrointestinal, ya que producen la saliva, que recordemos es un líquido incoloro de consistencia acuosa y mucosa que contiene múltiples sustancias: proteínas, carbohidratos, células epiteliales planas descamadas, enzimas como lipasa, tialina, además inmunoglobulinas A, factores de crecimiento epidérmico. Por lo tanto, tiene múltiples sustancias que van a permitir ejercer sus funciones importantísimas, que es mantener la humedad de las mucosas, ayuda a la saliva a ablandar los alimentos y actuar como lubricantes. Además, ayuda a la digestión inicial de los carbohidratos, así como también proteger contra infecciones, ya que tiene esta inmunoglobulina A, y permitir la eliminación de todo lo que serían los restos alimenticios y celulares. Entonces, vamos a tener que las glándulas salivales anatómicamente, si recordamos, se dividen en glándulas salivales menores o accesorias y glándulas salivales mayores, en donde su principal diferencia es que las glándulas salivales menores se encuentran en la mucosa bucal, mientras que las glándulas salivales mayores no. Tenemos que las glándulas salivales menores o accesorias se localizan en la mucosa bucal, y también van a drenar directamente en la cavidad bucal.
ejemplo de estas glándulas menores o accesorias, por ejemplo, palatinas, genianas y las glándulas de von Eber que vimos anteriormente. Mientras que las glándulas salivales mayores, entonces son glándulas exocrinas de tipo más que todo túbulo-acinares compuestas. ¿Ok? Recordemos esa clasificación que vimos en la parte de epitelio glandular. Entonces son glándulas exocrinas túbulo-acinares compuestas que se encuentran a distancia, es decir, no están directamente en la cavidad bucal y que se van a conectar por la cavidad bucal por sus conductos excretores, ya que van a drenar a nivel del epitelio bucal. Las glándulas salivales mayores entonces van a incluir a la parótida, a las glándulas submandibular o submaxilar, llamadas en otra bibliografía así, y la sublingual. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que serían las glándulas salivales mayores. Entonces, como observamos acá, la primera que tenemos es a la glándula parótida. Acá, si recordamos la clasificación del epitelio glandular, es una glándula túbulo-acinosa compuesta, en donde su secreción exclusivamente es una secreción serosa, como podemos observar acá. Es decir, va a tener acinos que son serosos puros. Esta glándula parótida va a estar rodeada por una gruesa capa de tejido conectivo en donde permite dividirla en tabiques o dividirla en finos lóbulillos. Anatómicamente tenemos que la glándula parótida tiene un conducto excretor principal, que es el conducto de Steno, que va a desembocar a nivel del vestíbulo de la boca frente al segundo molar superior. Y que además esta glándula va a permitir la secreción de sustancias como amilasa salival, cialomucina, así como también lisocimas. Si continuamos estudiando las glándulas salivales mayores, tenemos a la glándula submaxilar o también llamado submandibular, en donde también es una glándula túbulo-acinosa compuesta, pero que es de secreción mixta, pero predomina su secreción serosa. Entonces, va a secretar sustancias más que todo seromucosas. Esta glándula va a poseer una cápsula y una estroma de tejido conectivo que va a estar bien desarrollado y anatómicamente esta glándula va a drenar, tiene su conducto excretor principal, que es el conducto de Wharton, y que va a drenar en la carúncula sublingual cerca del frenillo de la lengua, secretando entonces sustancias más que todo seromucosas. Y por último, de las glándulas salivales mayores, vamos a tener a la glándula sublingual, en donde es una glándula túbulo-acinar, pero también tubular. Esta tiene también secreción mixta, sin embargo, el 60% de sus acinos tienden a ser acinos mucosos y un 40% es de acinos mixtos. Y a diferencia de la glándula submaxilar que vimos anteriormente, la cápsula y el tejido conectivo de esta glándula, como podemos observar acá, tiende a estar poco desarrollado. Anatómicamente recordamos que esta glándula sublingual va a drenar a nivel del pliegue sublingual, muy cerca de donde drena la glándula submaxilar. Entonces fíjense que esto es lo que sería la histología de las glándulas salivales mayores, la parótida, la submaxilar y la sublingual. Sin embargo, es muy importante describir ciertas características de los conductos excretores de estas glándulas. Y es que vamos a tener que estas glándulas tienen un sistema excretor bastante característico. Acá
si nosotros nos enfocamos en esta imagen esquemática, vamos a observar que estos son los acinos con sus células secretoras, bien sea serosas, mucosas o mixtas, que van a estar formados también por unas células llamadas células mioepiteliales, que son contráctiles, aplanadas, y que contienen numerosos filamentos de actina. Entonces, luego que esta célula secretora produce su secreción, valga la redundancia, bien sea serosa o mucosa, va a pasar por su primer conducto excretor, que es llamado conducto intercalar, y que, como podemos observarlos acá, son intralobulillares y van a estar principalmente formados por un epitelio cúbico simple. Posteriormente, esta secreción va a pasar sobre ya un conducto un poco más desarrollado, que es el llamado conducto estriado o conducto salival, o también llamados conductos intralobulillares, en donde ya acá empieza a cambiar el epitelio de este conducto y se vuelve más bien es un epitelio cilíndrico simple, como podemos observar acá. Y ya posteriormente este conducto lo que era intralobulillar, va a volverse conducto es decir, entre los lóbulos de estas glándulas, llamándose así entonces conducto excretor o interlobulillar, en donde entonces ya este epitelio tiende a ser un epitelio pseudoestratificado o estratificado, para finalmente su conducto excretor mayor drenar a nivel de la cavidad bucal. Entonces, si lo vemos en imágenes, observamos entonces estos conductos intercalar, que es la primera porción de los conductos excretor. Entonces, fíjense que es un epitelio que es simple, cúbico, y que posteriormente va a formarse lo que es el conducto estriado o salival o intralobulillar, en donde se observan su epitelio va a ser simple pero ya cilíndrico, para posteriormente esa secreción pasar al conducto interlobulillar, de allí donde ya su epitelio va a ser pseudoestratificado y posteriormente estratificado, para así poder drenar a nivel de lo que sería la cavidad bucal, estas glándulas mayores. Es importante saber que lo que es la glándula submaxilar y parótida contienen los tres tipos de conductos. Sin embargo, lo que es la glándula sublingual solo va a tener el conducto estriado o salival, es decir, no tiene el intercalar, y posteriormente, va a tener su conducto excretor. Entonces, todo esto es lo que sería más o menos la histología glandular, específicamente de las glándulas salivales. Entonces, si nosotros continuamos el recorrido, ya desarrollamos lo que era la cavidad bucal con sus anexos, pues nos vamos a encontrar con nuestra siguiente estructura, que es la faringe. Recordando entonces a que anatómicamente ella se extiende desde la base del cráneo hasta lo que sería el esófago, y que gracias a las relaciones que tiene anatómicas durante su recorrido se divide en una nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que sería la orofaringe. Entonces, la orofaringe, el epitelio que va a predominar, es igual al que predomina en la cavidad bucal, es decir, un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, en donde además va a estar formado por sus glándulas mucosas.
Debajo de este epitelio o de esta mucosa de la faringe, vamos a encontrar lo que sería su lámina propia, es decir, vamos a encontrar un tejido conectivo en donde va a haber predominio de fibras elásticas y además de tejido conectivo laxo y fibroso. Entonces va a haber una capa fibroelástica. Debajo de esta lámina propia o capa fibroelástica, luego vamos a encontrar lo que sería la capa muscular, en donde básicamente se compone de músculo estriado esquelético, y por último vamos a encontrar su capa más externa, que va a ser la adventicia, en donde allí va a permitir esta capa relacionar la faringe con sus estructuras circundantes. Por lo tanto, el epitelio que predomina en la orofaringe va a ser el epitelio plano estratificado, no queratinizado, formado nuevamente por una capa subyacente que va a ser al epitelio, que va a ser la capa fibroelástica, luego su capa muscular y finalmente la capa adventicia, que va a permitir relacionar a la faringe con sus estructuras circundantes. Si nosotros continuamos el recorrido de la faringe, luego vamos a tener que ella va a contactar con lo que sería el esófago. Sin embargo, a partir de acá observamos que histológicamente es muy similar la estructura general del tubo digestivo. Entonces vamos a observar que todo lo que es esófago, estómago e intestino va a predominar 4 capas principalmente. Entonces van a tener una capa más interna, que va a ser la mucosa, una segunda capa que va a ser la submucosa, una tercera capa intermedia que es la muscular, y por último la capa más externa va a ser la adventicia. Sin embargo, vamos a observar que la mucosa va a tener una capa subyacente, que es a la que vamos a llamar lámina propia. Esta lámina propia va a estar formada por tejido conectivo laxo y de sostén con células abundantes que van a subyacer a la mucosa. Y luego de esta lámina propia vamos a encontrar musculatura, que básicamente va a ser músculo liso, que entonces lo vamos a llamar lámina muscular, pero de la mucosa, y va a ser la capa más profunda entonces de la mucosa. Si nos observamos o nos enfocamos a nivel del diagrama que tenemos acá, esto sería la luz. Entonces acá observamos al epitelio de la mucosa. Luego vamos a tener lo que sería la lámina propia, posteriormente la muscular de la mucosa, luego va a continuarse por la submucosa, en donde va a ser un tejido conectivo laxo ubicado debajo de la mucosa, en donde va a existir siempre un plexo autónomo llamado plexo submucoso o plexo de Meissner. Luego de esta capa submucosa va a estar formada la capa muscular, en donde va a estar formado por músculo liso, que va a rodear esta submucosa, y que esta muscular va a tener músculo orientado de forma longitudinal y circular, y entre estas capas musculares se va a encontrar un plexo también autónomo llamado plexo mientérico o plexo de Auerbach. Y luego, si continuamos con la cuarta capa, entonces vamos a encontrar a la adventicia, que va a ser la capa más externa de tejido conectivo, que va a fijar las estructuras que vayamos a estudiar, ya sea el esófago, bien sea la faringe. Entonces la va a fijar de las estructuras subyacentes o las estructuras circundantes. Que es importante saber que la adventicia va a fijar lo que es faringe, esófago y recto al medio circundante, pero el estómago e intestino va a estar en realidad recubierto por serosa o peritoneo, es decir, sus células a este nivel van a ser células
mesenquimales con un tejido también submesenquimal. Entonces, sin más preámbulos a lo que sería el esófago, vamos a ir desarrollando cada una de estas estructuras. Acá lo que les quería pues demostrar era que las diferencias en realidad morfofuncionales entre los distintos sectores del tracto digestivo se observan en la capa mucosa. Entonces fíjense cómo en el esófago sería su capa mucosa, cómo sería la mucosa del estómago, cómo es la del intestino delgado y cómo es la del intestino grueso. Y justamente en esas variaciones que existen en la capa mucosa es que la permiten diferenciar en su función a nivel del sistema digestivo. Entonces, vamos a hablar de lo que sería la histología del esófago. Recordando entonces que el esófago se encarga de extender lo que es, o de transportar, mejor dicho, el alimento desde la faringe hasta el estómago. El esófago, como observamos en estos cortes histológicos, este es un corte transversal, entonces observamos que su luz es pequeña y que es bastante irregular. La mucosa del esófago entonces va a estar formado por un epitelio plano estratificado no queratinizado, es decir, va a ser la continuación de la orofaringe. Luego, cuando el esófago está llegando a nivel del estómago, ya allí sí va a existir una transformación del epitelio, va a ser un epitelio simple cilíndrico. Además, entonces, esta mucosa va a tener su lámina propia, formada por tejido conjuntivo laxo, y su muscular de la mucosa formado solo por músculo liso. Si vamos a nuestra segunda capa del esófago, entonces nos encontramos con la capa submucosa, en donde va a tener su plexo submucoso. Y esta capa pues submucosa va a estar formado por tejido conjuntivo laxo, que va a permitir que ese esófago se pueda dilatar o se pueda contraer durante la deglución. Obviamente en esta capa pues vamos a encontrar además también glándulas que van a tener secreción mixta. Si continuamos, luego con la tercera capa nos encontramos con la capa muscular, en donde entonces va a tener una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y por último nos vamos a encontrar con la cuarta capa, que va a ser la capa adventicia, que va a estar formado por tejido conectivo laxo, que va a permitir fijarlo a las estructuras circundantes. Y su última porción pues va a estar revestida por lo que sería la serosa. Entonces, en el esófago, además de su epitelio con su submucosa muscular y adventicia, vamos a encontrar sus glándulas anexas, en donde las glándulas básicamente van a secretar mucina, y vamos a encontrar glándulas en la submucosa, pero vamos a encontrar otras glándulas llamadas glándulas cardiales esofágicas, que justamente se encuentran en la porción más inferior del esófago. Y pues justamente se llaman glándulas cardiales porque están ubicadas a nivel ya del cardias, entrando en la parte gástrica. Entonces, en el esófago, función muy importante que es transportar el bolo alimenticio, y además, gracias a su función, a sus estructuras glandulares, pues, y a esta secreción de mucina, va a permitir proteger al esófago de la mucosa o va a permitir proteger la mucosa del esófago, mejor dicho, contra la digestión del jugo gástrico, que es muy ácido y rico en proteasas. Luego entonces, si continuamos el recorrido, posteriormente con el esófago nos encontramos con esta gran bolsa que es llamado estómago. El estómago, entonces, recordamos que anatómicamente comunica al esófago con lo que sería el intestino delgado, y que él va a tener varias porciones, en donde su primera porción
que va a estar en contacto con el esófago es llamado cardias. Además va a estar formado por un fondo o fondus, cuerpo, antro y por último conducto pilórico, que allí va a permitir la comunicación con el intestino delgado. Entonces, recordando que la función del estómago es de almacenamiento del alimento ingerido luego de la masticación. Además, permite la digestión mecánica y química de ese bolo alimenticio. Y por último, ayuda o produce lo que es el factor intrínseco, que es una molécula, por así decirlo, bastante importante que permite la absorción de vitamina B12. Entonces, histológicamente encontramos que el estómago entonces va a tener su mucosa, submucosa, muscular y su serosa. Entonces, como podemos observar acá, la mucosa del estómago es una mucosa que es bastante gruesa, pero acá el epitelio ya cambia y nos encontramos con un epitelio simple, cilíndrico, alto, que va a revestir las fosillas gástricas. Esto, de todas maneras, esto de las fosillas ya lo vamos a desarrollar más adelante. Pero fíjense que en toda su extensión va a estar ocupado por glándulas tubulares simples, que son llamadas las glándulas gástricas, que van a desembocar a nivel de este fondo de las fosillas gástricas. Por lo tanto, encontramos que el estómago va a tener un epitelio de revestimiento, pero también un epitelio glandular. Si observamos acá esta imagen, vemos que esto es esófago, y fíjense cómo luego cambia el epitelio cuando entra a nivel del estómago, específicamente a nivel del cardias. Entonces, fíjense que esta mucosa, que ya es un epitelio simple, cilíndrico, alto, en donde va a haber múltiples glándulas, va a estar formado también por su lámina propia, que va a ser de tejido conjuntivo laxo, y por la muscular de la mucosa. Luego va a ir a su segunda capa, en donde va a ser la submucosa, en donde vamos a encontrar evidentemente el plexo submucoso o el de Meissner, y donde esta submucosa va a estar formado por tejido conjuntivo laxo, linfáticos y nervios. Luego vamos a tener su tercera capa, que va a ser la muscular, en donde esta capa muscular va a estar formado principalmente por tres capas. Una interna, en donde va a tener orientación oblicua de esta musculatura. Una media, en donde más bien su orientación de la musculatura va a ser circular. Y una externa, en donde la dirección de su musculatura entonces va a ser longitudinal. Esta capa muscular tiende a ser bastante gruesa, pero sin embargo se torna aún más gruesa a nivel del píloro, y es justamente en esta capa donde vamos a encontrar el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Y por último entonces vamos a encontrar a lo que sería la serosa. Entonces, como vimos, en el estómago vamos a tener este epitelio de revestimiento, pero vamos a tener un gran predominio de lo que sería epitelio glandular. Entonces acá vamos a tener en consideración ciertos detalles. Si nosotros nos ubicamos en esta imagen esquemática, observamos que esta sería la superficie del estómago. Y acá vamos a encontrar, o a esto es a lo que nos referimos, las criptas o fosillas gástricas. Estas criptas o fosillas gástricas, como pueden observar, entonces el epitelio que predomina es un epitelio de revestimiento, es decir, el cilíndrico alto, y en donde justamente en estas criptas o fosillas es en donde van a drenar o a desembocar los conductos de las glándulas que se encuentran ubicadas a nivel gástricas. Este epitelio glandular, fíjense que se va a dividir en un cuello, posteriormente en cuerpo, y por último va a estar formado por el fondo, y que vamos a encontrar
que en este distinto o en este epitelio glandular van a estar distribuidas ciertas células, cada una con funciones distintas. Entonces, vamos a encontrar que va a haber células de revestimiento, que más que todo van a estar en esa superficie de esa glándula. Vamos a encontrar células con función más bien regenerativa, que va a permitir formar nuevas células, que más que todo estas células se encuentran a nivel del cuello. Vamos a encontrar células mucosas del cuello, células oxínticas o parietales, células simógenas o también llamadas principales y células enteroendocrinas. Entonces vamos a ir desarrollando cada una de estas células que se encuentran intercaladas a nivel de este epitelio y que cada una se va a encargar también de secretar ciertas sustancias. Entonces, para iniciar tenemos a lo que serían las células mucosas superficiales, como observamos en la imagen. Ellas se encuentran más que todo, tienen función es de revestimiento y son células que contienen en su citoplasma gránulos de mucina. Por lo tanto, se encargan de secretar lo que sería un moco viscoso que va a permitir la protección de la mucosa gástrica y además secreción de bicarbonato que le va a permitir cierta alcalinidad a nivel de esa secreción, amortiguando lo que es la producción del ácido clorhídrico, evitando la lesión a nivel de la mucosa gástrica. Luego tenemos lo que son las células mucosas del cuello, que como su nombre lo indica, están a nivel del cuello. Entonces ellas se encuentran insertadas entre otras células llamadas células parietales, que vamos a desarrollar más adelante, y se van a encargar también de ayudar a secretar lo que sería mucina. Luego vamos a tener lo que serían las células parietales, que como ustedes pueden observarlas acá, son células realmente grandes y redondeadas que tienen gran cantidad de mitocondrias. Presentan un sistema túbulo vesicular, es decir, va a producir ciertas vesículas que luego pasan a través de ese sistema tubular o canalículo secretor para ejercer una de sus funciones principales, que es secretar ácido clorhídrico, así como también secretar factor intrínseco que va a permitir la absorción de vitamina B12. Entonces, células parietales se encargan de secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las anteriores vimos que más bien se encargaban de secretar lo que sería moco, ¿okay? Moco y bicarbonato. Si continuamos nuestro recorrido, nos encontramos con estos llamados células enteroendocrinas, en donde en realidad son células productoras de hormonas y tienden a estar más que todo en el cuerpo de manera intercalada, ¿okay? En el cuerpo de este epitelio glandular. Estas hormonas van a ser mediadores con acción paracrina o endocrina, y que vamos a tener que estas células van a variar en su nombre dependiendo de su secreción. Entonces tenemos las células G, en donde van a producir gastrina, estimulan la secreción de ácido clorhídrico por células parietales. Luego tenemos las células EC, en donde más bien van a producir serotonina, en donde esta estimula la motilidad gástrica. Vamos a tener las células D, que se van a encargar de producir la somatostatina, que estas se encargan de inhibir otras células enteroendocrinas. Y por último vamos a tener a las células SL, que se van a encargar de producir histamina, en la cual se va a encargar de estimular lo que sería la secreción de ácido clorhídrico. Entonces fíjense que dependiendo de qué sustancias se segreguen es que va a variar el nombre de estas células enteroendocrinas. Y luego vamos a tener a lo que serían las células
principales que más que todo tienden a estar ubicadas a nivel del fondo, en donde podemos observar acá, son llamadas también células simógenas, donde tienen estructura piramidal. Observamos que en su sector apical más que todo encontramos estos gránulos simógenos, en donde se van a encargar de secretar lo que sería el pepsinógeno, que es un precursor inactivo de la pepsina. Y más bien en su zona basal vamos a encontrar entonces abundante retículo endoplasmático rugoso. Entonces, células principales, su función es la secreción de pepsinógeno. Y por último encontramos a las células madres pluripotenciales, que tienden a estar a nivel del cuello, en donde realmente ya no van a contener gránulos, ya que su función es producir los diferentes tipos celulares de la mucosa gástrica, es decir, todos los tipos celulares que vimos anteriormente. Entonces, fíjense que ya se encuentra reducida en número y que se van a dividir por mitosis para poder formar los otros tipos celulares que vimos anteriormente. Entonces, como resumen, encontramos, fíjense, la mucosa del estómago con su epitelio cilíndrico simple alto, bastante grueso, con su lámina propia, su muscular de la mucosa con músculo liso. Luego encontramos la submucosa, donde va a estar el plexo submucoso de Meissner. Por último, penúltimo o como tercera capa encontramos la túnica muscular. Y ahora sí, por último, entonces vamos a encontrar lo que sería la túnica serosa. Bueno, entonces con esto hemos culminado lo que sería la primera parte del sistema gastrointestinal. Muchísimas gracias por su atención, espero hayan entendido todo con claridad. Igualmente saben que te quedo completamente a la orden a través de la plataforma o a través de este medio. Y nuevamente gracias, por siempre estar allí.